Vamos a recibir ya a Ricardo Mejía Verdeja, candidato a gobernador por el Partido del Trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Gracias, muchas gracias, Marcela, Manuel, Arturo, gracias por recibirnos aquí en Grem y un saludo a todos mis paisanos de La Laguna. Saludos, Ricardo. Campaña, ¿cómo sientes las cosas luego de una turbulencia tremenda con tu participación en este proceso? Pues ha sido mucha turbulencia, pero pues es parte del reto y parte de la resiliencia y la fortaleza que uno tiene que tener para enfrentar retos y seguir adelante, y estamos bien. Empezamos en Saltillo a los primeros minutos enfrente de Palacio de Gobierno para significar la nueva era que queremos construir para Coahuila. Lo hicimos en la noche ahí con un palacio a oscuras, envallado, tétrico. Entonces un poco el mensaje fue volver a iluminar Coahuila y que el Palacio de Gobierno sea una casa abierta al pueblo, transparente, y que la gente pueda llegar sin tener que estar ahí brincándose obstáculos, ¿no? Y luego ya después he estado aquí en Torreón, en Madero, y al rato voy a Matamoros y a Viesca. Decidí empezar los primeros días en mi tierra. Ya campaña en pleno. Ricardo, el jingle del PT dice PT es la 4T. Y ayer escuchábamos los spots de Armando Guadiana diciendo que no es cierto, que no se dejen engañar. O sea, esta conexión que tú tienes con la 4T es irrompible, es permanente. Claro, porque es casi simbiótica. O sea, a ver, yo he estado en esto desde el 97. Guadiana llegó en el 16, 17, en el mejor de los... O sea, me parece ahora patético que quienes se montaron ya cuando el pastel estaba servido ahora tienen más autenticidad que los que dimos la batalla de mucho tiempo atrás. Pero mira, realmente ese es un tema. Yo creo que qué triste que hay quien necesita muletas para andar y necesita recargarse. Yo, además de tener un activo político histórico con el movimiento, pues también tengo mis propias propuestas, mi propia trayectoria. Estoy escuchando a la gente con temas muy, muy locales que tienen que ver con asuntos muy concretos. Y creo que esa es la diferencia. Yo sí estoy tocando los temas que le duelen a los ciudadanos y no me monto nada más en una fachada ideológica o conceptual, sino vamos a los temas de fondo. Entonces sí reivindico desde luego a la 4T, porque además el PT ha sido el único partido en México que ha postulado 4 veces a Andrés Manuel López Obrador. Es un partido que en las épocas más duras, después del fraude del 2006, estuvo siempre con López Obrador, incluso le ayudó a Morena a crearse. Es decir, entonces creo que esa legitimidad nadie que realmente conozca y que actúe con buena fe sabe que se puede cuestionar. Pero vayamos a los temas de los coahuilenses, vayamos a lo que le duele a Coahuila, vayamos a los problemas que hoy tenemos y que requieren solución y liderazgo. Y en este tablero, donde las piezas se mueven de acuerdo a las posiciones, para ti, ¿cuáles son los temas coyunturales? Digo, sabemos que traes un tema muy claro, que es ir contra un gobierno que ha trascendido el tiempo, ¿no? Un régimen, sí. Entonces, cuéntanos, ¿qué es para ti lo importante? Bueno, lo importante primero es acabar con la corrupción y la impunidad, porque el que no tengamos recursos para servicios básicos, para obra pública, para educación, para salud, para proyectos de desarrollo, pues tiene que ver con el dinero que se saqueó de la deuda, porque pagamos 6,000 millones de intereses, hay una restricción presupuestal muy fuerte, y pues esto fue producto de la corrupción. Finalmente, una de mis propuestas es investigar a fondo a los exgobernadores y al actual, pues para que haya una rendición de cuentas y en su caso responsabilidades penales. Es decir, también tiene que haber una sanción en Coahuila, no solamente ser exhibidos en Nueva York como los casos de Javier Villarreal, o en Texas con el caso de Jorge Torres López. Entonces ir a fondo y también buscar reestructurar, pero ahora sí de veras, la deuda pública, porque ya se ha pagado 1,5 veces, y los únicos que han ganado de todo este desfalco han sido políticos corruptos y banqueros. El pueblo de Coahuila ha tenido que ver cómo no hay recursos, y en ese sentido una de las propuestas es
ir contra los que saquearon Coahuila y tratar de resarcir en parte el daño patrimonial. Sabemos que es complejo por toda la ingeniería que tienen, pero vamos a hacer lo posible y con eso crear una instancia, un instituto para devolver al pueblo lo robado a nivel local y poder destinar recursos para infraestructura, para salud, para educación y para programas locales de bienestar también. Justamente eso quería preguntar, Ricardo, el Instituto Estatal para devolver a los coahuilenses lo robado, ¿cómo se vincularía con esta investigación y con estas acciones que se emprendan en contra de quienes habrían sido responsables de lo de la deuda y cómo operaría, digamos, en cuestión hasta de recursos humanos y demás? Sí, bueno, desde luego que lo primero es, se tiene que hacer una investigación a fondo fiscal, administrativa, de ingeniería financiera y penal, para poder determinar con precisión el monto de lo defraudado y con posterioridad instruir procesos penales y también tratar de resarcir con las propiedades que se han venido generando estos políticos corruptos. A partir de ahí, con esos recursos se trasladarían a una institución que tendría que administrar precisamente estos recursos, hacerlos líquidos, con una eficacia, vamos a tratar de que sea lo más ágil, sin burocratismo, sin un aparato burocrático inmenso, pero sí que tenga mucha agilidad para poder traducir esos recursos en infraestructura. Te pongo un caso, caminos rurales, pavimentación. Hasta en lo básico estamos muy mal. Ahora que he estado recorriendo colonias y ejidos de Torreón, pues es impresionante el nivel de deterioro que hay. Entonces esa es la idea, que sea una instancia que agilice, que haga líquidos estos recursos y que los desahogue con una gran prontitud. ¿Qué tanto depende el éxito de una propuesta así de la compañía que pueda haber en el Congreso de Coahuila? En parte, pero son procesos penales que nosotros impulsaríamos desde el Ejecutivo y presionaríamos desde luego a las instancias fiscales, a la Fiscalía y al Poder Judicial. O sea, lo que queremos es que no sea en Texas ni en Nueva York, sino en Coahuila, donde se juzgue. Y evidentemente, pues con el liderazgo social y con el Congreso trataríamos de revisar otros temas que pueden ayudar a la investigación, como todos los pasos que se dieron ilegales para poder otorgar estos créditos. Acuérdate que falsificaron decretos del Congreso. Acuérdate que usurparon folios de Hacienda para simular que estaba autorizado y descargara. Y ahí los bancos también tienen responsabilidad, porque pues cualquiera que me está escuchando vaya a un banco y pide un crédito, le piden hasta su acta de defunción casi. Y aquí con una liberalidad estuvieron dando dinero, endrogando a Coahuila, y ellos ya se sirvieron con la cuchara grande, ¿no? ¿No expiraron ya esos presuntos delitos? Yo tengo Ricardo, la tesis que es una operación de tracto sucesivo. Es decir, que no hay que nunca se ha interrumpido porque ha habido una complicidad permanente. Y en tal sentido, finalmente el daño que se sigue generando ha sido ininterrumpido. Entonces, para mí no es un delito no son delitos que hayan prescrito. Ahora, el Congreso en su momento, estamos hablando de 2011. Sí, 2011. Al momento de reconocer la deuda con todas esas anomalías, pues prácticamente dejó por fuera, porque los nuevos contratos de deuda ya ahora sí estaban debidamente establecidos. Los anteriores, obviamente. Pero hay vicios de origen. Hay vicios de origen, que es lo que nosotros alegaríamos, y además revisar todas estas reestructuraciones, Arturo, porque ha habido, ahí hay otros negocios, pues, o sea, es negocio sobre el negocio. O sea, cada reestructuración yo creo que nos debemos de poner a temblar porque son gastos accesorios, son comisiones. La deuda, la última información que soltó el secretario de Finanzas es que ya va en el 2048. Entonces, imagínate, hay gente que nunca va a haber pagada la deuda en su vida. Claro. Y hay niños que están naciendo ya con la deuda, o jóvenes que tienen 18 años. Pudiéramos hablar de una generación de la deuda, ¿verdad? Claro. Ahora, Ricardo, déjame preguntarte algo que nos han cuestionado a nosotros también y que creemos pertinente que tú lo respondas, y tiene que ver con la política electoral propiamente, lo que está ahorita en estos momentos. El que haya dos marcas defendiendo la Cuarta Transformación, y en el caso de Armando Guadiana, pues el partido del presidente al menos lo respalda,
¿no puede dividir el voto y propiciar que el partido que actualmente gobierna se mantenga? Pues es un escenario, pero también hay otros escenarios, Arturo, donde la propia gente va decantando su voto, y yo a eso le tengo mucha confianza, porque además, insisto, no es un tema solamente ideológico, es de quien puede tener el liderazgo, la capacidad, las propuestas para llevar a cabo los temas que a Coahuila le preocupan. Y en ese sentido, pues lo que se va a elegir es un gobernador. O sea, son problemas muy concretos del Estado, y yo apelo ahí al buen juicio ciudadano para poder determinar pues la experiencia, la capacidad, la trayectoria, incluso hasta el momento personal que uno de los aspirantes tiene, porque en esto tienes que tener todavía no solamente la experiencia, sino la fuerza, la energía, para poder llevar a cabo una obra que implica estar 24/7 trabajando. Claro. No es simplemente tomarte la foto y decir soy gobernador y ir a algún ritual o algún protocolo, no, es meterte a fondo, porque de verdad está muy caído todo el Estado. Tú te vas a los ejidos, te vas a las colonias, aquí mismo en Torreón, pero vete a Matamoros, vete a Monclova, donde hay un problemón ahorita con Altos Hornos, que ayer hubo un paro de los trabajadores. O sea, realmente el quien sea gobernador tiene que tener la vitalidad y la energía para poder emprender una obra de transformación muy fuerte, y en ese sentido yo creo que todo eso se tendrá que ir decantando, y yo incluso creo que la gente tiene que optar más por las personas que por los partidos. O sea, los partidos son la vía electoral, pero a lo que se elige es un gobernador. El que gobierna es una persona de carne y hueso, con 5 sentidos, y que finalmente es el que va a tener la batuta y las riendas del Estado. Ricardo, aunque en función de lo que tú decías de que el Estado está mal, pues hay indicadores, ¿no? Hay cifras que no las mide propiamente el gobierno, sino las mide, por ejemplo, instancias del gobierno federal en relación a la seguridad, a la creación de empleos, al Producto Interno Bruto, a la cantidad de años escolares que tiene la población en Coahuila, a la llegada de empresas y muy vinculado con esto que decíamos de la generación de empleos. Pero bueno, ahí están las cifras y las estadísticas, pero yo lo que te quiero preguntar es algo que también somos portadores, a través de nosotros nos han dicho mucho, sobre los recursos que estás utilizando, no de ahora, sino desde antes, que se empezó a mencionar tu nombre como un posible candidato, inclusive de Morena. Y entonces se hablaba de la cantidad de recursos que has empleado para posicionar tu imagen aquí en tu propio estado. ¿El recurso que tú traes es recurso lícito? Claro. ¿De dónde es? Mira, primero, yo todos mis informes que me han pedido los he transparentado, y todas mis situación de la 3 de 3, y eso está totalmente dado de alta. Hay publicaciones que han sacado mi imagen, pero pues a ellos ya rindieron cuentas al órgano electoral. Ese tema ya fue juzgado y ese tema no me incumbe. Y lo demás pues son recursos propios o algunas gentes que colaboran y participan conmigo. Más bien habría que preguntar de dónde saca los recursos Manolo Jiménez, que nada más en el evento de arranque fue multimillonario, y hay que preguntarle también bueno, Guadiana sabemos que tiene su dinero, habría que preguntar de dónde surgió su dinero. Entonces, me parece como, no lo digo por ti desde luego, pero como que hay gente que sí está muy obsesionada en eso, y me parece que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y yo estoy cumpliendo con todos los requerimientos que me han hecho. Nadie ha sido tan hostigado por los órganos electorales y por diferentes, como tu servidor. Y por eso cuando tú me preguntabas cómo me siento, digo, pues venciendo obstáculos y fortaleza. Pero así ha sido desde que empezamos, porque soy el único opositor realmente. La política de Coahuila está entre varias cúpulas partidistas que se han repartido Coahuila como un botín. Y ver ahora, por ejemplo, al PRI y al PAN juntos, cuando mucho tiempo se disputaron el poder, entre comillas, pues creo que es el mayor ejemplo de cómo hay un oligopolio político, y la llegada de una gente, de un outsider, como dicen, de una gente que llega por su propia fuerza, claro, en un primer momento cobijado por un movimiento, pero que ya agarró su propio impulso, pues sí les mete ruido a todos. O sea, soy el invitado incómodo al proceso electoral, porque soy el único que dice las cosas y que no controla. ¿Pero ¿no? estás obsesionado con el poder? No, tan no estoy obsesionado, que yo respondía a una
demanda ciudadana que nos pidió participar. Y eso se refleja ya, incluso en las encuestas que nos ponen el menor número. Vamos a suponer, ni siquiera voy a debatir si eso es o no verdad. Pues prácticamente mi candidatura es independiente, es ciudadana. Y tener esa fuerza es producto de un respaldo ciudadano fuerte, porque estamos representando una alternativa de cambio, la única realmente de cambio para el Estado. Ricardo, tu discurso lo has centrado principalmente en este arranque de campaña en ir contra la corrupción en el Estado de Coahuila. Entiendo que para ti ese es el principal problema que tiene el Estado, pero hay otros problemas que ves. ¿Cuáles son y qué es lo que propones en materia, por ejemplo, de seguridad, desarrollo económico, que Coahuila ha destacado recientemente en materia de desarrollo económico? Sobre todo también, Ricardo, si me permites complementar, Arturo, porque has propuesto también, Ricardo, en el tema de seguridad, la desaparición de las corporaciones que ahora mismo operan en el Estado. Sí, de Fuerza Coahuila. Mira, hablo de la corrupción porque ahí se desprende todo. O sea, con la corrupción tenemos restricciones presupuestales fuertes, los 6,000 millones de intereses. Con la corrupción no hay recursos para servicios primarios, no hay recursos para educación, para salud. O sea, toda la política social del gobierno es repartir despensas. O sea, es verdaderamente patético lo que están haciendo. Entonces necesitamos liberar recursos, pero evidentemente que queremos relanzar económicamente el Estado. Yo discrepo un poco de ese supuesto auge, porque en los últimos indicadores del INEGI de desarrollo económico estamos muy atrás de estados como Sonora, de Nuevo León, de Tamaulipas, o sea, prácticamente del norte, de Chihuahua. O sea, somos el estado de la frontera norte que tiene menos nivel de crecimiento económico, y todo el desarrollo económico del estado está anclado en el corredor Saltillo-Ramos. O sea, todo lo que está llegando, Arturo, va ahí. O sea, no hay una política para impulsar a todas las regiones del estado. La laguna sobresale pues por la pujanza de los empresarios, por el dinamismo de la región, por la ubicación geográfica, por todo este activo económico ciudadano que tiene la laguna, pero no hay realmente un impulso hacia la laguna. Y si tú vas a la carbonífera, no hay un impulso a la carbonífera, no hay un impulso a la región centro, no hay un impulso a la frontera. Entonces necesitamos relanzar económicamente al Estado para aprovechar todas las regiones, construir este eje logístico Torreón, Monclova, Sabinas, Piedras Acuña. Tenemos que darle valor agregado a otras regiones del estado y no esperar a que todo dependa de Saltillo Ramos Arizpe. Qué bueno que Saltillo Ramos va bien, aunque ya ahorita trae problemas de movilidad, problemas de transporte, problemas de agua que se tendrán que atender, pero nosotros queremos que el desarrollo llegue a todo Coahuila. El campo está devastado totalmente. Bueno. Y el campo, sobre todo en la laguna, aquí donde estamos, pues tiene un peso todavía muy, muy importante. Hay otras propuestas que podemos revisar: el apoyo al campo, la política de igualdad de género y de apoyo a la mujer es fundamental para mí. Un gran macroprograma de atención a la juventud que tiene que ver con salud, con educación, con cultura, con combate a las adicciones y salud mental. Y aquí viene lo que decía Manuel de la seguridad. Hemos logrado, en cierta manera, contener el tema de los homicidios dolosos y el secuestro. Creo que eso hay que reconocerlo, que responde a muchos factores, no solamente al gobierno estatal. Pero tenemos otros delitos que van al alza: el tema del robo a casa habitación, el tema del narcomenudeo, el tema del pandillerismo violento y el tema del abuso sexual contra mujeres. Y en todos el denominador común es el crecimiento del consumo de droga en Coahuila y la proliferación del trasiego de cristal en las colonias y ejidos de Coahuila. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a atender esos temas, y yo sí considero que necesitamos una nueva policía estatal. O sea, lo digo con absoluta responsabilidad, porque todos los días recojo quejas de abuso policial, de extorsión, de levantones, de violaciones graves a derechos humanos que comete la actual PEC, PCC y PAR, que antes era Fuerza Coahuila y que viene desde los GAT. O sea, ¿despedir a todos los policías? Reestructurar. Mira, tengo experiencia. A mí me tocó el paso de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Yo coordiné el proceso de liquidación de 12,500 policías federales, y muchos más pasaron a la Guardia Nacional, y muchos son buenos también. Se tendría que reestructurar. El problema fundamental
son los mandos policiales. Estos sujetos que tienen apodos, ¿no? El Jaguar, el Homer, el Boxer, que son los mandamases de la seguridad en Coahuila y que se brincan todo tipo de protocolos, todo tipo de métodos de derechos humanos. Y la verdad, tú ve a los ejidos y ve a las colonias y la película de la seguridad es muy diferente, porque ahí se meten a las casas sin mandamientos judiciales, ahí mismo ven cómo se vende la droga y no hacen nada. Entonces sí estoy proponiendo una nueva policía. Y cuando fuiste subsecretario de Seguridad Nacional, ¿qué hiciste respecto a estos temas? Yo siempre he planteado estos temas, pero es un tema del orden local. Es un tema local. Hay temas que incumben exclusivamente a los gobernadores y a los poderes locales. Por eso quiero ser gobernador, Marcela, para cambiar esto. Muy bien. Ricardo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que sea la primera de distintas conversaciones en solo un bloque. No se puede platicar todo lo que son las propuestas y los proyectos. Ojalá que nos aceptes una nueva invitación. Claro, y muchas gracias, Gran, por la apertura, y por quienes nos escuchan, hay que voten por Ricardo Mejía, el Tigre, el 4 de junio. ¿Por qué el Tigre, Porque el Tigre despertó. Eso lo puso la gente, precisamente porque decían, es que si no te ponen a ti, vamos a despertar el Tigre. Y la gente lo fue agarrando. De ahí. Y ya No es por la rifa del Tigre. No, al contrario, hay que sacar la garra. Muy bien. Muy bien. Gracias. Ricardo. Tiempo de pausa.